Que el Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, página 436. En aquel tiempo comenzó Juan Bautista a predicar en el desierto de Judea diciendo: conviértanse, porque ya está cerca el reino de los cielos. Juan es aquel de quien el profeta Isaías hablaba cuando dijo: una voz clama en el desierto, preparen el camino del Señor, enderecen sus senderos. Juan usaba una túnica de pelo de camello, ceñida con un cinturón de cuero, y se alimentaba de saltamontes y de miel silvestre. Acudían a oírlo los habitantes de Jerusalén, de toda Judea y de toda la región cercana al Jordán. Confesaban sus pecados y él los bautizaba en el río. Al ver que muchos fariseos y saduceos iban a que los bautizara, les dijo: raza de víboras, ¿quién les ha dicho que podrán escapar al castigo que les aguarda? Hagan ver con obras su conversión y no se hagan ilusiones pensando que tienen por padre a Abraham, porque yo les aseguro que hasta de estas piedras puede Dios sacar hijos de Abraham. Ya el hacha está puesta a la raíz de los árboles, y todo árbol que no dé fruto será cortado y arrojado al fuego. Yo los bautizo con agua en señal de que ustedes se han convertido, pero el que viene después de mí es más fuerte que yo, y yo ni siquiera soy digno de quitarle las sandalias. Él los bautizará en el Espíritu Santo y su fuego. Él tiene el viento en su mano para separar el trigo de la paja. Guardará el trigo en su granero y quemará la paja en un fuego que no se extingue. Palabra del Señor. Pueden sentarse. Segundo domingo de Adviento, Salmo en nuestra Biblia y en esta ocasión 71. Ahora que estamos estudiando, en nuestras clases lunes y martes, comenzamos leyendo un salmo. Ya vamos en el Salmo 66. Quiere decir que nuestros alumnos han asistido por lo menos a 66 clases. Que aguanten. En serio, yo los admiro, los alabo y les digo bien hartas cosas positivas. ¿Qué dice este salmo? Es un salmo de esperanza, de promesa, de petición, de ansiedad. Ven, Señor, Rey de justicia y de paz. Estamos a la expectativa hacia el futuro, pidiéndole a Jesús que siempre esté cerca de nosotros. ¿Y quién es Jesús? Rey. ¿Y que hace justicia? ¿Por qué? Porque es Rey, porque es justo y porque es hacedor de la paz. ¿Qué es el reino de Dios? Paz, justicia, perdón, amor, fe, vida de calidad, desarrollo personal, felicidad, fraternidad universal. Todo eso es el paraíso. ¿Y qué es entonces el paraíso? El reino de Dios. ¿Y qué es el reino de Dios? El cumplimiento de la voluntad del Padre. ¿Y cómo vamos a saber qué es lo que el Padre quiere? Leyendo a Jesús. ¿Y cómo vamos a conocer lo que Jesús enseña? ¿Saben a dónde voy? Leyendo el Evangelio. Si no leemos el Evangelio al revés, no conocemos a Jesús. Si no conocemos a Jesús,
No vamos a saber del Padre Dios ni del Espíritu si no conocemos ni a Dios ni al Espíritu. ¿Cómo vamos a establecer el reinado de Dios? Soy bien mañosote, ¿verdad? La Biblia. Hay que leer. En torno de la Sagrada Escritura es la primera parte de nuestra misa. Y entonces, ¿qué dice la primera lectura? Estamos tomando al profeta Isaías. Yo le titulé así, Panorama del futuro paraíso o del paraíso presente y dones del Espíritu Santo. Y aquí puse además, reino de Dios es igual al paraíso. Paraíso es igual a la justicia, la armonía y a la paz. ¿Ven cómo se juega uno con las palabras? Pero dice uno muy bien hartas cosas. Y entonces, ¿qué es lo que dice Isaías? Profetiza sobre el futuro Mesías. Está la expectativa hacia los tiempos venideros. Cuando uno tiene ilusiones y tiene ideas del futuro, se abre la esperanza. Y cuando uno tiene confianza, esperanza y está la expectativa, entonces regularmente uno es bien feliz y es productor de muchas cosas buenas y entonces es bien dinámico y siempre es bien positivo. Entonces, ¿qué decían los antiguos antes de Jesús? Va a venir el Mesías, va a restablecer el reino, nos va a pedir la conversión y entonces estamos esperando que llegue. Para nosotros, 2026, ya Jesús ya vino, ya Jesús se hizo presente, Jesús fue el Maestro, Jesús es el camino, Jesús es nuestra verdad y Jesús es nuestra vida y Jesús es el reino de Dios y Jesús nos dice ya, aquí está el reino, ahora 2000 años después dice, llénense del reino, ya se cumplieron las promesas y las expectativas, promesas de Dios del Mesías, expectativas del pueblo para encontrarse con las promesas de Dios que ya se cumplieron. Entonces se hace presente Jesús, se cumple después de toda la preparación, su presencia que nos enseña, que nos salva y que nos ayuda a recuperar el reino de Dios. Y 2000 años después nosotros debemos de ser constructores de lo que el Maestro Jesús nos enseñó, a establecer, a desarrollar y a vivir en la felicidad el reino de Dios, cumpliendo su voluntad, llenos del Espíritu Santo. Entonces regresamos a Isaías en el Antiguo Testamento, cómo estaban viviendo esa expectativa por el futuro Mesías. Primero dice, un vástago de la raíz de Jesé. Jesé es el origen de la dinastía futura de Jesús, el rey, porque su hijo David fue el rey y David fue elegido por Yahvé y le prometió Yahvé a David, de ti nacerá en uno de tus descendientes el Mesías prometido. Por eso esos textos nos van a hablar desde el profeta Isaías que nos plantea el origen y las raíces de Jesucristo en Jesé, padre de David, que es rey de Israel, y entonces Jesús es rey, descendiente de reyes. Y con el bautismo nosotros nos convertimos en familia real, excelente, maravillosa, como personas que participan del reinado de Dios. Bueno, ¿qué se necesita? Fíjense, ¿qué va a tener el Mesías? La presencia del Espíritu Santo, el Ruaj, el viento, la fuerza, la sabiduría de Dios. Y entonces todo el Espíritu Santo en comunión con Cristo, vamos todos juntos, dicen, a cumplir la voluntad de nuestro Padre Dios, Jesucristo nuestro Salvador y el Espíritu Santo, todos en su iniciativa de estar cerca de nosotros, realizando en la historia el proceso de la recuperación del paraíso. Y entonces dice que se necesita el Espíritu Santo, pero cuando tenemos el Espíritu Santo, nos llenamos de los dones que Él ofrece.
¿Cuáles son los dones del Espíritu con los que enriquecemos nuestra vida? Vamos a poner estos que dice Isaías. 1. Quien tiene el Espíritu Santo tiene sabiduría. Se desarrolla su inteligencia, tiene capacidad de discernir y además se hace súper fuerte. Y entonces se llena de piedad y de buenos sentimientos con Dios. Cuando uno tiene el Espíritu Santo, se hace productivo, se hace capaz de acciones súper extraordinarias por la fuerza de Dios en nosotros. Nos hacemos súper capaces por la fuerza del Espíritu en nosotros y entonces nuestro cerebro funciona de manera vertiginosa, con mucha claridad, con mucha lucidez y nuestra inteligencia y nuestra sabiduría se desbordan. Entonces nos mostramos como personas extraordinarias en este mundo en el que vivimos. Pero hay que tener el Espíritu Santo, llenarnos de sus dones y empezaremos a ver los frutos que produce el Espíritu, que por voluntad del Padre y el envío de Jesucristo, ahora nos enriquece 2000 años después de Jesús. Ahora, ¿qué sucede? Que el que tiene el Espíritu Santo no anda juzgando por apariencias, ni de oídas, sabe discernir, no anda de metichote, chismosote, intrigando, y nada más diciendo mentiras, metiéndose en lo que no le importa, pero bien que está, iba a decir friegue, pero no dije, duro, cuchillito de palo. Eso no es don del Espíritu Santo, tiene capacidad de juicio y juzga no por apariencias ni de oídas, sino con justicia, con la verdad, con equidad. Todo eso está aquí, Y entonces dice, quien tiene el Espíritu Santo verá que el Espíritu termina con muchos de los hombres y mujeres que pueden ser perversos y que parece que son los que van a dominar al mundo. Y dice Isaías, no, el que tiene que dominar es Jesús. Y los que tienen fe en Jesús tienen que ser ecuánimes todos y tienen que ser consecuentes y tienen que trabajar y construir la paz. Por eso los creyentes cristianos católicos podemos hacer muchas cosas extraordinarias. Y entonces dice, la justicia va a ser el ceñidor de aquellos creyentes en Jesús. Es decir, Jesús es este prometido y va a ser fiel Jesús con nosotros. Él no es demagogo que nos prometa cosas y no las cumpla. Él cumple lo que promete. Y si Él nos cumple un reino de Dios, y si Él nos cumple nos acompañándonos lo que Él dice, ámense unos a otros, perdónense mutuamente, trátense y soportense mutuamente con amor, y entonces van a construir el reino de Dios y vamos a recuperar el paraíso terrenal. Si lo hacen así, según Jesús, es cierto que vamos a poder lograr cosas extraordinarias en la vida. Pero hay que recordar lo que Jesús dijo, aprendiendo de Jesús el Maestro y nosotros como discípulos leyendo su palabra. Cuando nosotros estamos llenos del Espíritu Santo y creemos en el Señor Jesús, entonces el Espíritu nos explica y el Espíritu nos da la inteligencia para aprender del Maestro Jesús. Y entonces se nos enseña cómo poder recuperar el reino. ¿Qué es el reino de Dios? Estaba Adán y Eva en el paraíso. Paraíso, ¿qué es paraíso? Es el reinado de Dios. ¿Cómo vivían Adán y Eva? Adán y Eva vivían bien con Dios. Se platicaban bien a gusto. Adán, Adán, ¿dónde estás? Ay, me escondí. Dialogan, aunque sean las malas, también dialogan. Estaban bien con Dios. Adán y Eva, imagínense, estaba bien, se llevaban bien Adán y
llevan, eso ni lo conocemos nosotros, ¿no? Se llevaban bien como pareja, había armonía. Adán y Eva estaban bien con la naturaleza, todo les producía frutos abundantes, tranquilidad, no tenían miedo, andaban así bien a gusto. Bien con Dios, bien con la sociedad, bien con la naturaleza, bien con uno mismo, todo en armonía y fraternidad universal. Ese es el paraíso, ese es el reino de los cielos, esa es la voluntad del Padre. Y entonces, cuando se presenta el pecado, se corta todo. Y entonces, ¿qué sucede? Que Adán y Eva se separan de Dios y Dios les dice, fuera. Hay una ruptura con Dios y empiezan a pelearse los seres humanos y Caín mata a Abel. Ahí hay ruptura con el prójimo. Y entonces la naturaleza ya no les va a dar frutos, sino sudor de su frente vas a comer y a vivir conforme al trabajo que hagas con él. Comerás con el sudor de tu frente. Entonces la naturaleza se revela, el hombre la daña, hay ruptura con la naturaleza. Y al no estar bien con Dios, al no tener unas buenas relaciones con la sociedad y al destruir la naturaleza, se nos hace un montón de bolas el corazón y nuestro cerebro se vuelve bien locote y nos destruimos nosotros mismos interiormente y perdemos el paraíso. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues que la expectativa del Mesías nos habla de poderlo recuperar. Porque la voluntad del Padre quiere que nosotros volvamos a la armonía universal. Y entonces viene el Verbo de Dios que está en el seno de María y se hace presente Jesús y está Jesús para recuperar el reino. Y entonces viene el Espíritu Santo a nosotros para que nos apoyemos en el Espíritu y podamos construir el reino. Quiere decir que nuestra vida es una recuperación con Cristo llenos del Espíritu para cumplir la voluntad del Padre. ¿Alguien no? Ahí está, sí se puede. Ahora, aquí hay una imagen de lo que es la vida del paraíso. Y entonces pone, aparte de la justicia y la fidelidad y la equidad, dice, fíjense cómo van a habitar lobo, león, pantera, osa, víbora. Y van a establecerse buenas relaciones con los niños, con el cordero, con las vacas, con el buey. Siempre no va a haber daños. Va a haber buena relación, va a haber paz. Esa es imagen del paraíso. Entonces el hombre, la mujer, en Cristo, por el bautismo, llenos del Espíritu Santo, podemos recuperar el reino. Cuando un papá y una mamá trabajan por la unidad, la comunión, el amor, el entendimiento y la paz, son personas constructoras del reino. Y entonces el papá tiene cara de satisfacción y la esposa tiene cara de felicidad. Si no se les ve la cara así, es que no están en el paraíso. Pónganse abusados, mírense en el espejo. Cuando los hijos así son roñosos y dañan la unidad, no están produciendo reino. Cuando el marido es un agresivo, constante, violento, ahí hay ruptura. Está construyendo el reino. Y cuando la señora con sus celos tóxicos está fastidiando al marido, ahí está, o al novio, al canchanchá, allí hay ruptura del reino. Y cuando nosotros destruimos nuestra naturaleza, nuestras calles, nuestro drenaje, nuestra agua, nuestro sol, nuestro ambiente, estamos dañando y estamos produciendo negación del reino. Hay que trabajar, cultivando la naturaleza, cuidándola, limpiándola, barriéndola, teniendo armonía en nuestra casa. Tilichero por todos lados, hay que guardarle los tiliches. La tatarabuela todavía tiene el triciclo de su primer niño, ya tiradero por todos lados. Hay que tener armonía desde nuestra casa.
Y entonces dice, estarán llenos de la ciencia de Dios y no se van a hacer daño. Y entonces la raíz de Jesús se alzará como bandera de los pueblos y de todas las naciones nos vendrán a buscar. Si aquí en esta misa de 11 estamos estableciendo el reino, seguramente los que vinieron hoy por la intención van a decir, voy a seguir viniendo a misa de 11 porque aquí siento que Diosito está con todos estos hermanos. ¿Que no sienten eso? Es para motivarlos, Bueno, todo ese proceso, todo ese caminar es trabajo de los que tenemos fe. Es fruto de los que nos llenamos del Espíritu Santo. Cuando hacemos conciencia de todo lo que valemos, de todo lo que podemos y de cuáles son nuestras responsabilidades como seres humanos que tenemos derechos y como seres humanos llenos de fe que tenemos compromisos con Dios y con la naturaleza y con el prójimo, nos hacemos extraordinariamente constructores de la paz y del reino. Ahora, ¿dónde está la fuente de inspiración? ¿Dónde podemos encontrar toda esta sabiduría y esta fortaleza? Aquí, en la Biblia. Esa es la segunda lectura, ¿verdad? Que creen que no les ordenó. Sí, dice la segunda lectura, la titulé, la Sagrada Escritura, fuente de inspiración. Fíjense lo que dice Pablo, página 435. ¿Ven que traigo mi bolígrafo? Así, ya por el subconsciente, dice Pablo, hermanos, todo lo que en el pasado ha sido escrito en los libros santos, se escribió ¿para qué se escribe? ¿Para qué? ¿Para qué? Dice Pablo, para instrucción nuestra. 1. 2. Para aprender paciencia. 3. Para encontrar consuelo. 4. Para llenarnos y avivar la esperanza. 5. Para tener armonía. Me lo estoy fusilando, no estoy inventando. 6. Para tener el Espíritu de Cristo. Leyendo la Sagrada Escritura nos encontramos con Jesús y su Espíritu Santo. ¿Para qué más? Para podernos recibir unos a otros, promoviendo la unidad. 7 u 8 dice, para poder ponernos al servicio y la utilidad de la comunidad, con calidad de vida. Y 9, llenándonos de la fidelidad a Dios. Cuando leemos la Biblia nos inspiramos, nos animamos, nos fortalecemos, nos llenamos de ganas de hacer cosas importantes, porque la Sagrada Escritura se nos va metiendo en el cerebro así, y entonces las imágenes, las lecciones, las palabras, la sabiduría, la fortaleza que la palabra de Dios tiene, dicha por los profetas inspirados de Dios, predicados por Jesús, promovidos por los apóstoles, eso nos llena el cerebro de otras ideas diferentes y entonces somos productores, hacedores de la paz. Y entonces el reino de Dios lo establecemos junto con Cristo. Esa era la esperanza, la expectativa de volver a recuperar el reino. Y esa es la voluntad y la iniciativa del Padre y del Espíritu Santo y de Jesús que viene a nosotros. Ni siquiera nosotros a veces nos ocupamos de Dios. Y ahí está Dios insistiéndonos, aquí estoy, te doy chance, ven conmigo, yo te voy a enseñar, te voy a decir los secretos. Tenme confianza. Se desanima cualquiera, ¿verdad? Llénate de mí, llénate de la sabiduría. ¿Cómo? Pues leyendo. Ay, soy mexicano, qué pereza. Además soy católico. Los católicos no usamos eso. Los que usan, pues como alguna persona su estampita, ¿no? Contra la magia. No. Bueno, no voy a estar poleándome mucho. Ahí está la segunda lectura. ¿Ven cuántas cosas nos pasa
Cuando nosotros leemos llenos del Espíritu Santo la enseñanza del Maestro Jesús leyendo en Mateo, que es lo que el Maestro dice, leyendo Proverbios, que es lo que Salomón nos enseña. ¿Qué dice el Evangelio? ¿Cómo lo titulé? El bautismo de Juan es signo de conversión, de perdón, de purificación. Es diferente al bautismo que después es un sacramento dado por Jesús. Entonces, cuando se bautizan con Juan es porque esta figura, Juan, el último profeta del Antiguo Testamento o el primero del Nuevo Testamento, anuncia que él está lleno del Espíritu y que está destinado a preparar los caminos del Señor. Dice, preparen el camino del Señor. 1. 2. Hagan rectos sus senderos. 3. Todos los hombres verán a Dios. ¿Qué tiene que hacer Juan? Preparar el ambiente en torno de una figura prometida del Antiguo Testamento que ya está presente y que Juan Bautista lo anuncia diciendo, yo los bautizo con agua en señal de perdón, purificación y conversión. Nada más. Pero va a venir otro que los va a bautizar con fuego y con el Espíritu de Dios. Es decir, muy superior nada más a hundirlos ahí en el agua para purificarlos. Y entonces, con el Espíritu nos llenamos con lo que anteriormente acabamos de escuchar, con los dones del Espíritu Santo. Y entonces Juan Bautista, aquí pone la figura, fíjense, hay muchos detalles de Juan Bautista, no voy a ocupar todo esto. ¿Cuál es la vocación de Juan? Predicar el reino. Conviértanse, predicar la conversión, porque ya está el reino de los cielos. ¿Qué tiene que hacer Juan? Preparar el camino del Señor, enderezar los senderos, para que sea fácil a la comunidad encontrarse con Jesús. Y por eso, pues diga a los que no muestran signos de conversión verdadera. Y por eso dice, yo soy importante, pero detrás de mí viene otro muchísimo más importante, que ni siquiera soy digno de desatarle sus sandalias. Ese los va a bautizar con el Espíritu, con fuego, y entonces su vida se transformará y serán signos del reino de Dios presente para cumplir la voluntad del Padre, para poder recuperar el reino que es el paraíso, que es las buenas relaciones con Dios en Cristo, las buenas relaciones entre la sociedad unos con otros, en la fraternidad universal con Cristo y en el respeto y el cuidado por la naturaleza en Cristo, porque todo fue hecho, y entonces viviendo y recuperando toda esa manera de vivir el reino, me reconstruyo yo mismo. Y cada uno de nosotros reconstruimos la familia. Y entonces somos personas con fe, llenos de la esperanza de Dios, que ya se cumplió en Jesucristo y que lo podemos nosotros repetir en nuestra vida en el 2026. Y entonces, ¿qué hace un papá y una mamá? Tienen que tener el espíritu del profeta Isaías. Un papá y una mamá tienen que ser personas inspiradas por el Espíritu Santo para atinarle en la manera de educar a sus hijos, para atinarle el Señor de cómo complacer y vivir bien con su esposa, para que la esposa tenga sabiduría en su cerebro y buen sentimiento en su corazón y sepa cómo tratar a su marido, para que los hijos puedan entender y respetar y cuidar y vivir conforme sus papás los van guiando con sabiduría, y para que conforme crezcan tengan espíritu crítico y puedan tener la libertad de espíritu y puedan tener un diálogo como personas pensantes y llenas del Espíritu
de Dios. Eso es lo que el Evangelio nos dice aquí, que hacia Juan se vestía con austeridad, que hacia Juan comía miel silvestre y langostas y estaba mecatudo, fuertote, corrioso. ¿Qué comemos los mexicanos? Tortas, tacos, tamales, tostadas, tinga, chupe. ¿Ven? 3 lecturitas bien simples hay que leer. La primera, la imagen del paraíso. ¿Cómo será? Justicia, equidad, armonía. Segunda, fundamento de nuestra sabiduría, la palabra de Dios con el Espíritu Santo. Tercera, nuestro bautismo a través del Espíritu de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu, y entonces, llenos de Dios, recuperar el reino. Todos tenemos que trabajar en eso. ¿Creen ustedes en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? ¿Creen en el Señor Jesucristo, que nació de María Virgen por obra del Espíritu Santo? Padeció bajo el poder de Poncio Pilato, murió, resucitó y está sentado a la derecha del Padre. ¿Creen en el Espíritu Santo, que siempre nos acompaña, nos llena de sabiduría y nos fortalece? ¿Creen en la Iglesia a la que pertenecemos por el bautismo, que es una, santa, católica y apostólica? ¿Creen que nuestro Padre Dios, porque nos ama y es misericordioso en Cristo y en el Espíritu Santo, creen ustedes que nos perdona todos nuestros pecados? ¿Creen que después de morir vamos a resucitar y a tener vida eterna? Sí. Por las necesidades de la Iglesia, roguemos al Señor. Por todos los que sufren sin amor y sin fe.